Hoy empezamos nuestro primer día de visita por Kioto y hemos cogido un autobús en el centro de la ciudad para venir al templo de Kinkaku-ji, que se le conoce como el Templo Dorado. Este templo parece que no te puedes acercar ni visitarlo, solo es una vista panorámica desde fuera. El templo de Kinkaku-ji forma parte del conjunto de monumentos históricos de la antigua ciudad de Kioto y es uno de los templos más famosos de la ciudad. Estas son las entradas para el pabellón dorado. Primero pensaba, pues vaya rollo, solo es para divisarlo porque el pabellón dorado no se puede visitar, pero con estas entradas tan cookies y tan monas, vale la pena. En este estanque enfrente del templo hay numerosas islas y piedras que representan la historia de la creación budista. Pues aquí lo tenemos, Kinkaku-ji, el templo dorado. Y yo, en honor al dorado, Para que luego digan que los chicos no son presumidos. en honor a mis colegas de Storm, que el logo es dorado, me he puesto la super camiseta de los Storm. Para ir a conjunto con el templo. En 1950, este pabellón fue incendiado por un monje que no tenía al 100% sus capacidades mentales. Todo esto que veis de color dorado es oro de verdad. A continuación del templo encontramos los jardines, que han mantenido su diseño original desde el siglo XIV. Este templo, además de albergar reliquias de Buda, es patrimonio de la humanidad. Finalmente llegamos a la parte exterior del templo con una casa de té, tiendas de souvenirs y el salón Fudo. Y ahora dejamos el templo de Kinkaku-ji para continuar la ruta por Kioto. Hemos cogido un bus lleno de guiris que nos lleva en 3 paradas hasta otro templo que se llama el templo de Ryoanji. Ryoanji es un templo budista zen que antes de convertirse en templo fue residencia aristocrática hasta el 1450. Al entrar nos encontramos la antigua residencia del monje superior. Cuando te acercas aquí, sale un aromita. Aquí, entre otras cosas, hay una exposición de pintura caligráfica sobre el papel de las puertas correderas. Una de las principales atracciones de este templo es su jardín seco, uno de los más famosos de Japón. En este jardín dicen que hay un misterioso efecto óptico. Encima de la grava hay 15 rocas, pero nunca pueden verse las 15 a la vez. Entonces hay toda gente aquí sentada contando las rocas. A ver si ve las 15, pero nunca se pueden ver, se ve las 15 a la vez. Nosotros hemos contado yo hasta 13 y Xavi hasta 14. ¿Qué os parece lo de las piedras? ¿Pero lo decimos suavemente o...? Sí, suavemente. A ver, lo de las piedras debe tener otra trascendencia o otro origen, ¿no? Porque el hecho de que 15 piedras no se puedan ver a la vez, estando una detrás de otra... ¿Y solo pudiéndolo ver desde un lateral? Claro, no, pero es que aunque lo vieras desde el otro lateral, las que ves aquí están Correcto. detrás. O sea, la única manera de verla sería desde arriba, pero no es Lo ninguna... intrigante sería que todas las piedras fueran del mismo tamaño y no se pudieran ver, pero hay piedras grandes y piedras pequeñas, y las pequeñas están justo detrás de las grandes. Pues para verla tienes que dar la vuelta, es que no hay más remedio, pero eso yo no veo ningún misterio ocular o un misterio. No, vamos, y que Jiménez óptico. no hace falta que vengas aquí a investigar nada porque no vas a sacar nada, claro.
Ya volvemos a buscar el calzado para salir. Con la nariz tapada. El exterior del templo está rodeado de jardines, otros edificios y algunos monumentos. Y rodeando el gran estanque de este templo, nos vamos a seguir la ruta. Y del templo de Río Anji hemos cogido 2 autobuses más para... El bosque de Arashiyama, un bosque de bambú. Arashiyama es uno de los puntos más turísticos de toda la ciudad de Kioto. Aquí hay muchísimas cosas para ver, como para dedicarle un día entero. Pero como nosotros no tenemos todo el día, vamos a ir directos al bosque de bambú. Parece que el bosque de bambú tenga que estar ahí aislado de todo, pero está en una zona realmente que es súper turística. Un montón de guiris, un montón de japoneses, un montón de tiendas, lleno de gente haciendo fotos, grabando, un montón de souvenirs. Vamos, que es de los sitios más turísticos en los que hemos estado de momento. ¡Kawaii! La verdad es que si tienes tiempo para dedicarle, puedes estar todo el día paseando por aquí, viendo templos, porque hay un montón de templos. Lo que pasa es que nosotros hoy queremos ver muchas cosas en Kioto y vamos con el tiempo un poco justo. Pero es para pasearte por aquí tranquilamente, perderte por estas callecitas llenas de tiendas, de locales de comida, de gente vistiendo con los kimonos tradicionales. La verdad que es súper bonito. Este caminito es lo que lleva al bosque de bambú. Está, como podéis ver, petado de turistas. Y ahora sí, después del bullicio, nos adentramos en el bosque de bambú. Este bosque de bambú es uno de los rincones más inspiradores y fotografiados de Japón. Se dice que un paseo por este santuario vegetal es como una depuración del alma, algo que no se puede transmitir ni con palabras ni con imágenes. Algunos troncos de bambú súper gordos. Yo creo que con 2 palmos no la abarcaría. No me llega, mira, tocando el dedo más largo y me llega aquí, se imaginar. Una cosa así. Y no sale en la base, es en una altura de 1,5 metros así. Madre mía, acaba de pasar un mariposón que parecía un pájaro. Bueno, definitivamente espectacular, ¿eh? Sí, y aquí sí que hay mucha extensión que te haces la idea de lo que es un bosque de bambú, no como ese trocito que vimos en Osaka. Sí. Aquí sí que realmente es un bosque inmenso. Me mola mucho, mola mucho. Y se está fresquito. Sí. Acabamos de ver un cartelito de estos para hacerse fotos para perros.
estás disfrutando de nuestro canal, pues si no quieres perderte nada, suscríbete. Después de una pausa para comer, hemos venido al templo de Ginkaku-ji, en la otra punta de Kioto. Esta mañana hemos visitado la parte oeste y ahora estamos en la parte este. Venimos bastante in extremis porque cierran a las 5 y son las 5 menos 20 o así. Pero bueno, nos va a dar tiempo de verlo. Este templo fue construido en 1474 y pretendía imitar la belleza del templo dorado, pero recubierto de plata en lugar de oro. Aunque el templo nunca se llegó a cubrir con láminas de plata, así que a pesar del nombre, la plata brilla por su ausencia. En casi todos los jardines hemos visto un montón de gente trabajando, podando los arbolitos, quitando las hierbecitas y así los mantienen de bonitos. Siguiendo el recorrido alrededor del templo, se llega al precioso jardín de musgo, todo lleno de pequeños riachuelos y estanques con islotes, piedras y puentes. Este santuario está todo integrado en la naturaleza y por eso se considera un sitio muy espiritual. Y a Xavi le encanta el musgo. Sí, me encanta. Mucho mejor que el césped. A mí me gusta más esto que el césped. El Ginkaku-ji es menos ostentoso que el Kinkaku-ji, pero tiene una belleza especial que ha hecho que forme parte de la lista de monumentos históricos de la antigua Kioto, todos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La visita al templo plateado nos ha ido por los pelos, porque iban cerrando los callejones detrás nuestro. Por cierto, plateado, bueno, no sé, tú a la otra hora sí que se ve algo plateado, pero nosotros no hemos visto nada. Pero muy bonito, los jardines son brutales y bueno, vale la pena. Muy zen todo. Sí, muy zen. Un helado de naranja y fruta. Tiene un trozo de kiwi, un trozo de fresa. Y todo congelado con base de zumo de naranja. Y aquí un fresco zumo de naranja natural, dentro de la misma naranja, el envase más ecológico que hay. Hace un agujero, mete una batidora, lo bate y pulpa y líquido se queda dentro. Y está refrescante y rico. Cuando bajas del templo, te cruzas con el Camino del Filósofo. Es un paseo bordeando un canal y le llaman el Camino del Filósofo porque se ve que un antiguo filósofo japonés pues le gustaba dar largos paseos por aquí. Y de repente nos encontramos una fiesta popular súper auténtica. A otro templo, hemos encontrado aquí una fiesta popular de un barrio, ¿no? ¿Parece? Sí, no sabemos qué habrá, pero van a hacer una actuación. Han sacado un timbal de estos tan grandes. Pues hay chiringuitos aquí que están haciendo unos trampos así pinchados en un palo. Y bueno, muchos niños vestidos con kimono. A juegos de mesa.
Para acabar el día de maratón de templos en Kioto, vamos a ver uno que, aunque por las horas que vamos ya estará cerrado, está rodeado de un montón de jardines que se pueden visitar las 24 horas del día. No sabemos qué es esto. Hemos leído un cartel que es un festival de luces que hacen aquí en el templo este, que es Patrimonio de la Humanidad, que está cerrado, pero los jardines se pueden visitar y están haciendo esta especie de festival de luces. Parece una rave, aquí no sé, vamos, si hubieran drogas aquí más de uno se queda pillado para toda la vida. Madre mía, todo esto es cola para entrar, ni el Rockfest, tú. Hay tanta gente porque hoy inauguran el festival este de luces, que se ve que lo monta un equipo de iluminación de Tokio. Y claro, como es el primer día que cae en sábado, por eso hay la cantidad de gente que hay aquí. Ahora lo hemos entendido, porque hoy se inaugura. Vamos a hacer la cola, a ver qué pasa. Este proyecto artístico busca transformar la naturaleza en arte sin tener un impacto físico en ella. La idea de esta performance es fusionar elementos opuestos como la tecnología y la naturaleza, el progreso y la tradición, o la fuerza y la belleza, para crear una cultura global del arte. Y con esta muestra de arte tan psicodélico despedimos el primer día en Kioto. Si te ha gustado el vídeo, dínoslo con un me gusta y suscríbete para seguir nuestro viaje por Japón.